¿Qué tal? Saludos a todos. Dios le bendiga. Sean bienvenidos nuevamente a este canal Unidos en la Fe. Y bueno, es un día muy especial porque hoy vamos a tener un invitado de lujo, un hermano que aprecio mucho en redes sociales. Quizás no tenemos tanto contacto como de repente yo podría tener con otras personas, pero es una persona que siempre veo su actitud pastoral, su corazón pastoral, sobre todo en las redes sociales cuando comparte cosas de la palabra. Ha estado en otros programas y, bueno, en este caso otro programa aquí de Unidos en la Fe, donde hablamos de la justicia de Dios. Después que usted termine de ver este video, lo invito a que vea ese video si está interesado. Y quise hablar un poco de este tema porque creo que tanto a jóvenes como pues, ya a personas incluso ya mayores, este tema puede ser relevante porque a la sociedad actual este tema también lo afecta, ¿no? Sobre el tema de la depresión, cómo tratarlo bíblicamente y nuestro hermano también conoce sobre ese tema en sus redes sociales publicado sobre eso y lo invité para ese tema. Así que lo paso aquí a presentar a nuestro hermano Rodrigo Vidal Mendoza. De repente a lo mejor somos familia y quién sabe, un ancestro por ahí tenemos, un familiar por ahí, quién sabe. Nuestro hermano es de Chile, aunque ahora actualmente no vive allí, pero es pastor y también es psicólogo y pues también tiene pues tiene otro bagaje en el área de trabajo de psicología. Y bueno, él ha escrito también algunos documentos o libros en Amazon. Ahorita nos habla un poco sobre eso, de lo que es en referente al tema de la depresión, también otros libros de repente que usted quiera comentar. Pero hermano, es un gusto tenerte acá, de verdad. Yo hace tiempo, después que habíamos terminado el tema de la justicia de Dios, tenía en mente ese tema también de la depresión, quizá tratarlo en este canal porque pues nunca había hablado de ese tema y bueno, mejor hablar con alguien que al menos ya ha tratado con esto. Así que nuevamente muchas gracias por venir aquí, así que adelante. Hola. Bueno, te compartí mi currículum la vez pasada. Yo de profesión de base soy psicólogo. Soy chileno, estudié en la ciudad natal, en Concepción, donde yo nací, y después hice algunos posgrados en Life Coach, otro en mediación de conflictos sociales, eh, o, eh, y tengo estudios de magíster en psicología clínica y además tengo estudios de posgrado en California, un instituto de Palo Alto, ¿ya? Respecto a psicología clínica, todo esto. Y en base a ello, pero mi pasión es el estudio de la Biblia. Y estoy terminando mi maestría en consejería bíblica en el Seminario Bautista del Suroeste, el Southwestern. Me quedan dos o tres materias que terminar. Y en base a eso escribí un libro, en realidad 2 o 3 libros. Uno sobre la depresión desde la perspectiva bíblica, que básicamente son reflexiones de un cristiano que es psicólogo, se titula el libro, y con el énfasis de que antes de psicólogo soy cristiano. Y en son de broma, lo he dicho en otros momentos, me considero más un psicólogo apóstata de la psicología. No de la fe, sino de la psicología. ¿Por qué? Porque creo firmemente que en las escrituras tenemos las respuestas necesarias para abordar este tema, ¿ya? Eso. Hermano, háblanos un poco sobre algunos libros, de repente si alguien después de esta interacción que tenemos pueda estar interesado de repente en comprar algunos de los materiales que tienes en Amazon. Hay un librito en particular que he estado compartiendo en mis redes que tiene que ver con un manual de discipulado. Tanto se puede trabajar de manera individual como grupal. Es un manual de discipulado sobre la depresión. La característica de ese manual es que la lectura, sin las preguntas que están entre medio, demora unos 10 y 15 minutos, pero con las preguntas que hay, porque cada 2 párrafos hay 2 o 3 preguntas alternativas múltiples que tienen que trabajarse de manera grupal, se demora media hora. Ahora, lo interesante de ese manual es que los hermanos en Santo Domingo, en un seminario bautista en Santo Domingo, lo están utilizando para trabajar el tema de la consejería. Y había un pastor que estaba complicado con el tema de la depresión, tomando medicamentos y todo, y en base a ese libro logró salir adelante
desde la perspectiva bíblica sobre la claro. depresión. Entonces, es un libro, trae actividades día a día después de juntarse a estudiar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes vienen actividades, que es un versículo bíblico y una reflexión respecto al tema del capítulo. Entonces, y 3 preguntas a contestar que son muy relevantes. ¿Qué me ha dicho Dios? ¿Qué voy a hacer con lo que me dio, con lo que Dios me ha dicho? ¿Y con quién voy a compartir lo que Dios me ha dicho? ¿Ya? Es un libro que ha mostrado ser efectivo en el tema de la depresión en términos de la iglesia. ¿Ya? Yo se los Em, recomiendo. Qué bueno, bueno. Así que bueno, ya saben, si están interesados en este tipo de material, pues pueden buscarlo. Este, el Rodrigo Vidal Mendoza ahí en Amazon y pueden acceder a los libros que él ha escrito. Bien, entonces entrando en materia, eh, cuando nosotros hablamos del tema de la depresión, alguien podría quizás estar un poco confundido, o sea, de repente no sabe si está deprimido o no. Entonces, ¿podría decirnos brevemente o al menos explicarnos qué es la depresión y cómo una persona podría saber que está deprimida? De repente no es otra cosa, lo está confundiendo con otro tipo no sé, de sensación. Mira, el, básicamente la depresión es un diagnóstico, ¿ya? Es decir, la depresión requiere de un médico o de un especialista para ser diagnosticada. Pero últimamente ha habido un cuestionamiento muy serio respecto a asumir si la depresión es o no es una enfermedad de origen biológico y que debe de tratarse con medicamento. Esa es una pregunta que los especialistas están haciendo hoy día. ¿Por qué? Porque se ha visto que, o se sabe que los diagnósticos psiquiátricos son de carácter descriptivo, no etiológico. ¿Qué significa que sean de carácter descriptivo? Significa que tan solo describen los síntomas que las personas tienen. Entonces, si la persona tiene, y hay manuales de psiquiatría que describen los síntomas, y entonces, si tiene cierta cantidad de síntomas las personas, se adscribe al diagnóstico, pero no se sabe el origen, solamente se saben los síntomas. Y entonces, en base a la descripción de los síntomas, se le pone un título a la persona: usted es depresivo. Pero el cuestionamiento es: ¿existe la depresión como enfermedad? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo soy de los que me inclino a que no, que el estar triste durante cierta cantidad de tiempo tiene que ver con la sensación de incapacidad que tiene la persona para adaptarse a los desafíos de la vida. Una muerte de un familiar, una pérdida de trabajo, una pérdida de algo significativo. Eso por un lado, las pérdidas, pero también está por otro lado los enojos, lo que es el concepto de esto no es justo. Eh, e interesantemente, la definición que la persona tenga de la justicia va a determinar las respuestas que tiene frente a los desafíos de la vida. Por ejemplo, si alguien peca contra mí, si yo creo que lo justo es pecar contra el otro, o enojarme, o mantenerme enojado contra el otro, de tal manera que ese enojo no se explota, sino que sí hay una implosión dentro, entonces puedo caminar hacia un estado depresivo, de tristeza constante. Ahora, el que yo diga que yo no veo la depresión como enfermedad, sino como incapacidad para responder o adaptarse a los desafíos de la vida, que tiene como resultado tristeza excesiva durante una cierta cantidad de tiempo, o enojo excesivo que repercute en una implosión de emociones negativas dentro, no quiere decir que no exista la depresión, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Yo lo que estoy diciendo es que yo me inclino en términos personales a entender que la depresión no es una enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, una persona que de repente está en una situación de depresión,
¿Cómo podría saber si es depresiva o está pasando por una depresión? La tristeza. La tristeza se vuelve invalidante, ¿ya? Básicamente eso, la sensación de no poder enfrentar lo que estoy viviendo, el no querer relacionarme con los demás y encerrarme, solo encerrarme, ¿ya? Y el enojo. Algunos tienen enojo, otros no tienen enojo. El aislamiento. A todo esto, si estás dando cuenta, estoy describiendo síntomas. Esa descripción de los síntomas se categorizan como depresión, pero no estoy describiendo las causas. Claro, exacto. En este caso son ciertas, como tú dices, características que adscriben la persona dentro de ese marco y se puede, pues, catalogar que está, bueno, que tiene depresión o está en un estado depresivo. Ahora, entendemos que, por ejemplo, en algunos contextos de la iglesia, y me ha tocado vivir eso y he visto que hay personas que tienen una suerte de rechazo hacia la psicología. Eso ha pasado. Otros no, otros pues lo utilizan como una herramienta que puede servir a los cristianos. Entonces, entendiendo esta polaridad de puntos de vista, ¿desde qué área del conocimiento debería tratarse la depresión a la iglesia? Eh, Mira, eh, se me abren muchos temas respecto a la pregunta. Eh, ¿Prefiero un psicólogo cristiano o un psicólogo no cristiano para ver a alguien que está con depresión? La gente común diría, prefiero un psicólogo cristiano. Pero el problema es que los psicólogos cristianos, la única formación en teología que tienen, en términos generales, es la escuela dominicana. Entonces, todo su fundamento de estudios, tenemos estudios de 5 o 6 años, tenemos estudios de posgrado, tenemos estudios de postítulo, pero siempre son estudios que dejan a Dios fuera. Entonces, es mejor ir a un psicólogo no cristiano porque las antenitas están paradas para detectar cualquier mensaje no cristiano que nos pueda dar el psicólogo. Pero el psicólogo cristiano nos va a meter los mismos mensajes que el psicólogo no cristiano. Pero nosotros vamos a asumir que como es cristiano, no está hablando desde Dios. Pero lamentablemente mi colega no tiene formación de posgrado en Biblia. Su formación de Biblia es solo de escuela dominical, ¿ya? Entonces, Se le sí, da confianza, porque pues, son correligionarios. pero su formación Es es del baja. mundo, ¿ya? En la parte bíblica me refiero. Claro, su formación bíblica no está, ¿ya? Porque es una formación de pregrado, de posgrado y todo lo demás que te dejan afuera a Dios. Eh, Como psicólogo a mí me enseñaron desde el primer año que si tú eres cristiano está bien, pero a Dios tú lo dejas fuera de la consulta, ¿ya? Pero la gente me buscaba porque yo era cristiano, ¿ya? Ahora, eso implica que debo tener mi formación bíblica, mi formación teológica, para enfrentar los temas de la vida que tienen que ver con este tema de la consejería. Ahora, por supuesto, esto no estoy diciendo que no tenga que ir un hermano o hermana a un psicólogo. Yo estoy diciendo a qué tipo de psicólogo debe ir y dando las razones por qué. Ahora, hay diferentes corrientes psicológicas para tratar una situación depresiva. Yo, en términos personales, como estoy estudiando en un seminario teológico, digo, en la Biblia encontramos la respuesta. Y en la Biblia encontramos a un Elías que quiso morirse y le decía a Dios, ¿por qué no me quitas la vida? Encontramos a un Jonás que estaba muy enojado con Dios porque sabía que Dios da oportunidades aún a los enemigos de él, a Nínive en este caso, y no fue destruida como Jonás quería. Tenemos a un David, e interesantemente que son 3 diferentes visiones de por qué llegaron a las situaciones depresivas. Tengo
Entonces tengo un Elías que tiene exceso de trabajo, ya, exceso de presión y llega a una depresión. Tengo un Jonás que se enoja con Dios porque no hizo lo que él esperaba que hiciera. Y tengo un David que por la razón de su pecado cae en esta situación depresiva. ¿Ya? Entonces, estos tres elementos te da pie para hablar, la depresión aparece aún en hombres de Dios por diferentes razones. ¿Ya? No hay una sola razón. Son situaciones de la vida que nos superan por uno y Entonces, otro. en todo caso, pues creo que aquí, de acuerdo a lo que usted menciona, sería importante, por ejemplo, en la parte de los psicólogos cristianos, que ellos también, bueno, obviamente, si ellos están trabajando en esa profesión, pues tienen que ser, pues bueno, o conocedores de esa área de su profesión. Como usted bien dice, algunos cristianos van a psicólogos cristianos porque pues confían más en ellos, porque piensan que le van a hablar desde Dios, pero a veces la formación bíblica que tienen a veces es muy escasa y eso a veces quizás no sería lo más recomendable en términos objetivos, ¿no? Si es que el cristiano espera realmente una consejería bíblica, vamos a decirlo así, de una persona que es psicólogo. En este caso, pues diríamos que el consejo sería para los cristianos que de repente, pues si quiere, bueno, o sea, una opinión, no sé qué usted piensa antes de la otra pregunta, que es que podríamos decir que es importante que los cristianos o los psicólogos cristianos tengan una cierta formación bíblica para que, digamos, a la hora de enseñarle a los hermanos o hablarle, pues si quieren que le hablen desde la parte bíblica, pues también conozcan un poco, ¿no? Pero bueno, no sé qué usted piensa un poco de eso o qué comentaría, cuál es su opinión. Lo que pasa es que Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, es un versículo esencial para entender esto. Sí. Ahí dice la escritura, todo lo que pertenece, dependiendo de la traducción que tú uses, Ujú. todo lo que pertenece a la vida ya se nos ha sido dado para enfrentarla de manera piadosa. ¿Ya? Tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos al Hijo de Dios viviendo en nosotros, tenemos, tenemos al Dios creador del cielo y la tierra a nuestro lado. Entonces, tenemos todo lo necesario para vivir una vida piadosa, conforme al temor de Dios. Ahora, lo interesante es que si tú en tu cabeza tienes esto como, esto no es justo lo que estoy viviendo, esto que me está pasando, no entiendo por qué lo permitió Dios en mi vida. Si tú tienes en tu cabeza la idea de que Dios está en contra tuya, tú vas a poner a Dios en una silla de acusado y le vas a empezar a decir, tú, Dios, permitiste esto otro. Yo no te entiendo. Y entonces pongo a Dios en la silla de los acusados. Pero si yo entiendo quién es mi Dios, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de fidelidad, que su rectitud es tremenda y que Dios es Dios fiel, puedo poner a mi Dios al lado mío y decirle a Dios, esto es injusto, podemos vencer juntos. Y Él me va a decir, venzamos juntos. Y entonces depende si yo coloco a Dios delante en la silla de los acusados o lo pongo a mi lado como mi partner. ¿Ya? Entonces, asumiendo eso, lo que venga va a ser tomado como un desafío para alcanzar victoria. Depende de la postura que yo tenga, no tanto frente a la vida, sino frente a mi Dios. Y eso determina mucho. Lo que hablábamos antes de entrar en pantalla, la definición que nosotros tengamos de la justicia. Si la tomamos como una cuestión vengativa, retributiva, eh, y entendemos que el Dios de justicia es un Dios vengativo, va a ser diferente que si entendemos a Dios como un Dios de fidelidad, fidelidad a su palabra, y que esa fidelidad va a estar siempre a nuestro lado. Vamos a enfrentar las situaciones de la vida, inclusive cuando pecamos, no nos vamos a encontrar con este Dios vengativo de nuestra cabeza, sino que el Dios que es llamado fiel y justo. Y por lo tanto, a este fiel y justo que es nuestro Dios, nos perdona cuando confesamos nuestros pecados y nos restaura. Y entender que cuando Dios nos confronta,
lo que busca es la restauración de los suyos, ¿ya? Pero todo eso implica tener una postura frente a Dios. ¿Qué pienso de Él? ¿Pienso que Él está en contra mío o Él está a favor mío? ¿Ya? Entonces, si yo pienso que Él está a favor mío y está a mi lado, también es determinante el saber quién yo soy para Dios. ¿Ya? Yo soy en Cristo, su Hijo. Yo soy uno que ha sido justificado, santificado, lavado por su sangre. He sido perdonado. El Espíritu Santo mora en mí. Soy el lugar santísimo de Dios. Mi cuerpo, mi corazón es el lugar santísimo de Dios, en el cual mora Dios. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cómo he sido perdonado? El concepto de la autoestima está muy metido en nuestra iglesia, en nuestras iglesias. Y generalmente nos dicen, tú tienes que tener una buena autoestima. Eso es mentira. Y todo esto es una cosmovisión diferente. Lo que tú tienes que tener es una buena estima de Dios, porque el que tiene baja autoestima tiene un problema de adoración, se centra en que los demás no lo adoren a él, ¿ya? En que los demás no me consideren como deberían considerarme. Cuando el problema de autoestima se soluciona cuando estimas a Dios por quién es Él. Entonces, el adorador no tiene problemas de autoestima. ¿Por qué? Porque se deja asombrar por la grandeza de su Dios, del Dios creador. Entonces está obnubilado, sorprendido, maravillado de que este Dios, el creador del cielo y la tierra, se humanó, se hizo hombre y vino a rescatarme y murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre. ¿Eh? Fíjate, en ese espacio, disculpa que no te deje hablar, No, me está bien, está apasioné bien. este tema. Adelante. En este espacio donde Dios, asumo quién es Dios, quién yo soy para Dios, qué hizo por mí y el resultado de eso, quién hizo por mí, transformarme en un adorador, no hay espacio para este concepto de baja autoestima, porque el que estimo no soy yo, al que estimo es a mi Dios. ¿Ya? Otro concepto que está equivocado y que nos entrampa es, tienes que perdonarte a ti mismo. ¿Ya? Bueno, El ti mismo pasa a ser un Dios al cual tú mismo vas y le dices, me perdono a mí mismo. No, la Biblia enseña que debemos asumirnos perdonados por Cristo y en Cristo, como esto viene, pero esto va. Y de la misma manera que he sido perdonado, perdonar al otro que me ha herido. ¿Ya? Y no buscar venganza contra el otro y no quedarme entrampado aquí diciéndome, es que me tengo que perdonar a mí mismo. No, aquí yo digo, y otra vez me transformo en adorador, aquí yo le digo a mí mismo, oye alma mía, alaba al Señor porque te ha perdonado. Entonces, muchos hermanos están en la trampa creyendo que deben perdonarse a sí mismos cuando solo tienen que adorar a Dios por el perdón recibido y aplicar ese perdón a los otros. ¿Por qué? Porque el resentimiento, la amargura, el concepto de que tenga la persona de la justicia como vengativa y todo lo que dije al principio, va a determinar si va a seguir en el estado depresivo o va a sentirse libre de ello. justamente eso que mencionaba, en conexión con la pregunta que iba a hacer, porque justamente mencionabas que la depresión no es una enfermedad, pero sí tiene una suerte de síntomas que permiten que una persona sea adscrita dentro de ese marco y hizo una serie de síntomas que habíamos mencionado, la ira, una tristeza, etcétera. Hemos visto también, como usted menciona, de que nuestra percepción de cómo entendemos a Dios y la justicia de Dios, eso también va a ser relevante respecto de cómo vamos a interactuar o lidiar con esta serie de síntomas, ¿no? Ahora, uno pregunta, y que usted mencionó, bueno, los síntomas no indican la causa. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo,
las causas que usted considera que son causas de la depresión? Cuando, cuando tú veas y busques en general en Google y YouTube, eh, te van a hablar de los desequilibrios químicos que hay en el cerebro. La dopamina, la endorfina, serotonina y todo esto. Hay un desequilibrio químico. Pero la verdad es que es una teoría. Pero ¿quiénes han lucrado de esta teoría? Los que han lucrado son las grandes farmacéuticas. Millones de billones de dólares se han vendido con los medicamentos antidepresivos que mejoran, comillas, mejoran la depresión. Pero si tú vas a qué tipo de medicamentos están usando, o están usando derivados de la cocaína o derivados de la heroína. ¿Ya? Entonces, ¿qué están usando? Están usando drogas que Sí, te ponen estimulantes high. externos. Uh-huh. Ahora, en términos bíblicos, uno tiene que decir, a ver, ¿estoy enfermo? O sea, ¿hay una enfermedad? ¿O estoy desobedeciendo lo que Dios me está diciendo? Esta pastillita va a arreglarme la falta de perdón que yo tengo hacia el familiar, mi amigo, o la amargura que siento frente a, ¿ya? O esta pastillita me va a sentir limpio por dentro y por fuera, ¿ya? Ahora, sí hay veces que es necesario tomar la pastillita para poder empezar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque me he hundido tanto, los pensamientos han producido la forma de pensar que he tenido destructiva respecto a mi vida, respecto a los otros o respecto a Dios. Ha sido tan grave que ha logrado modificaciones en mi cerebro, porque los pensamientos modifican el cerebro. ¿Ya? Es interesante, los pensamientos modifican el cerebro. ¿Ya? Nosotros no pensamos sin que cada pensamiento implica conexiones interneuronales. ¿Ya? Pensamos desde la carne, por decirlo de esa manera. Cada pensamiento son nuevas redes neuronales que se van produciendo. Pero bueno, el asunto es que la pastillita no genera el perdonar, no genera el soltar el anhelo de venganza, no genera el amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Entonces, desde ahí, las evaluaciones que yo haga día a día respecto a las decisiones que estoy tomando día a día, ¿ya? ¿Estoy considerando a Dios en esto o no lo estoy considerando? ¿Es real Dios en mi vida o no es real? ¿Estoy respondiendo con fe, con lealtad a este Dios que me amó tanto o no estoy respondiendo? ¿Qué ídolos tengo en mi vida? Es que yo sí, te juro que si mi esposa se muere, mi vida termina. O si mi hijo le pasa algo, yo no sé, no lo soportaría. ¿Cómo estoy programando mi cabeza? Claro. Por ejemplo, la gente dice, es que es terrible, horrible, insoportable. Todos estos lenguajes corresponden a un lenguaje idolátrico frente a la vida. ¿Por qué? Porque lo que es terrible es caer en manos del Dios vivo y darle la categoría a una pérdida determinada de tener el mismo nivel, esta pérdida, a caer en manos del Dios vivo, es asignarle a la pérdida el carácter de Dios en mi vida. El mismo valor. El mismo valor. Entonces, eso programa mi cerebro y yo reacciono frente a esa situación que viva o no viva o por temor a vivirla, como si ocurriera. ¿Ya? Entonces, tengo que cambiar mi lenguaje y tengo que analizar la forma en que me estoy diciendo las cosas. No sería terrible, sería muy doloroso, sería muy difícil, pero yo sé que con mi Dios lo superaría, porque todo lo puedo en Cristo, aunque el texto se refiere a la cuestión financiera de Pablo, pero igual todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exacto.
Ahora, por ejemplo, si nosotros, bueno, los cristianos por lo general siempre vamos a querer buscar consuelo en las escrituras y a veces los cristianos de una u otra forma, sin quizás un conocimiento muy, sofisticado del tema desde una perspectiva ya, pues, psicológica o científica de cómo es que funciona el ser humano. A veces el Espíritu Santo guía a las personas a buscar respuestas en la Biblia y bueno, y suelen salir de estas situaciones. No es fácil, de repente, pues Dios en su misericordia hace eso, ¿no? Ahora, de repente alguien quizás no está muy al tanto de esto y usted, por ejemplo, ¿qué diría de cómo debería abordarse, por ejemplo, esto desde la escritura? O sea, o qué la escritura también nos dice acerca de la depresión, cómo se debería abordarla. Mira, ayer estuve con una hermana de la iglesia que he aprendido a apreciar mucho. Ella falleció su esposo hace 4 o 5 años eh, en un accidente gravísimo. Eh, el esposo se ahogó en una tormenta acá en Texas, acá en Dallas. ¿Ya? Y salió a pescar y de repente de la nada se salió una tormenta y empezaron las olas, dio vuelta el bote y siguió la tormenta y se ahogó el esposo. Ella tenía 45 años cuando ocurrió, el esposo tenía 50 y tantos. Pero no solamente falleció el esposo, sino que fallecieron 2 sobrinos y el esposo en esa situación. ¿Ya? Tuvo que sepultar a todos, ¿ya? Y hacer todo, porque eran casi sus hijos, esos 2 sobrinos. El asunto es que ayer conversábamos y me dijo, ¿sabes qué? Me ayudó tanto a entender que no tengo que poner a Dios en la silla de los acusados y ponerlo al lado mío y decirle que pensamos esta situación. Saber que Dios está conmigo en el proceso, no importa lo difícil que sea. Y ella, además, antes, venía con una enfermedad de los huesos, que, que ha necesitado operarse las rodillas porque ya los cartílagos que unen las coyunturas no están. Empezó a comérsela ella misma por dentro. Entonces, eh, eh, tenía problemas serios los huesos. Y dice, pero yo he visto la mano del Señor en este proceso. O sea, murió el esposo, murió 2 sobrinos, tiene problemas a su hueso y sin embargo diciendo que Dios ha estado con ella, a su lado, en el proceso. Y no quejándose contra Dios, sino diciendo, he conocido a Dios más de lo que me pudiera haber imaginado si no viviera este proceso. Y entonces, si las personas no tienen en su cabeza que hay un propósito en esto, y que ese propósito en esto que están viviendo es ser transformado y conformado a la imagen del Hijo de Dios. Si no tiene en su cabeza, las personas van a decir, esto no tiene sentido. Y como no tiene sentido, se van a hundir más en la depresión. Estaba mientras conversaba, fue en el estudio bíblico en casas que tenemos, mientras conversaba con la hermana, estaba una chica que se convirtió recién a Cristo y yo le preguntaba a esta chica que se convirtió, le decía, ¿qué te pasa cuando tú escuchas a esta hermana hablar de esto? Me emociona. Me emociona saber que Dios la está consolando y la está fortaleciendo. Entonces, no importa si Egipto, el ejército de Egipto viene detrás mío, y si yo tengo el mar rojo delante, no tengo permiso para decirle a Dios, ¿por qué tú has permitido esto en mi vida? Sino que la única opción que tengo es estar quieto y ver la gloria de Dios en esta situación. ¿Ya? Entonces, cuando tú cambias de perspectiva respecto a esto, y ves a Dios como uno que está a tu lado y no en la silla de los acusados, tú puedes decir, como los amigos de Daniel, cuando van a ser metidos al horno de fuego, y dice, ¿sabe qué? No vamos a adorar al ídolo. Y Dios nos va a salvar. Y si no nos salva, tampoco vamos a adorar. ¿Ya? Entonces esa es la actitud. Y eso lo Sí. cambia todo.
siempre apegarse a Dios de forma incondicional en todas circunstancias, sean buenas o malas. Ahora, justamente, este es un tema que me llama mucho la atención. Antes de continuar, me gustaría aprovechar a los que están conectados, e invitarlos a que leen este contenido. Ahí por ahí tengo algunas preguntas ya destacadas para el final. Si usted de repente tiene alguna pregunta y quiere dejarla en los comentarios, puede poner pregunta, ¿verdad? Dos puntos y ahí hace la pregunta para tratarla después, ¿ok? Entonces, volviendo al asunto, fíjense, hermano, que por ejemplo, aquí en el canal, cuando yo reviso la estadística, el 58%, o sea, casi 60, vamos a redondearlo, de personas que tienen entre 25 a 44 años. Ese es el promedio estándar de las personas que visitan. La mayoría son hombres, este, como un 90%. El asunto es que eh, alguien podría, bueno, decir, bueno, creo que tengo depresión, pues tengo ciertos síntomas que pues se menciona, este, y quiero abordarlo bíblicamente, este, ¿cómo hago para lidiar con esta situación? ¿Qué consejo usted? Y aquí quizás entraría más la parte pastoral, no solamente la psicológica, sino pastoral para las personas que están en este estado. Por ejemplo, y por supuesto que yo hablo de los jóvenes, pero, por ejemplo, aquí el grueso de las personas que más ven tienen entre esa edad aproximadamente, sería, o sí, una edad bastante adulta, ¿no? Ah, qué difícil tu pregunta. Mira, eh, nosotros no identificamos y no nos damos cuenta de nuestros ídolos. ¿Ya? Eh, el ídolo es todo aquello que originalmente era bueno, pero que empieza a ocupar el lugar de Dios en mi vida. Y empiezo a tomar decisiones en base al ídolo que tengo. Y pueden ser cosas buenas o relaciones buenas. Pero yo sé eh, eh, que empezó a ocupar más espacio de lo que debería ocupar. O miedo a perder algo que... O yo recuerdo que yo tenía mucho miedo de perder a mi madre cuando era adolescente y me asustaba mucho, ¿ya? Porque yo no hubiera soportado perder a mi madre. Bueno, con el tiempo mi madre falleció cuando yo tenía 24 años y puedo decirte, a pesar de la pérdida de mi madre, el Señor estuvo conmigo en el proceso, ¿ya? Y me consoló. Y aquí es algo muy, muy importante. El consuelo del Señor siempre va a estar. Y uno de los problemas de la persona que está viviendo depresión es que no asume que el que quiere consolarlo es el Espíritu del Señor, ¿ya? Y entonces, la depresión viene sí o sí, ¿ya? O voy a decirlo de otra manera, las circunstancias de la vida van a determinar que tú vas a entrar en una profunda tristeza, sí o sí, porque la vida, desde la caída, ocurre esto, es la vida, ¿ya? O sea, decimos en Chile, nos vamos a comer más de una depresión. Comer es la expresión para decir vamos a pasar por un proceso depresivo, sí o sí, ¿ya? Durante la vida. Y una de las cosas que debemos asumir es que Dios quiere consolarnos. Pero ¿para qué es el consuelo de Dios? El consuelo de Dios, y aquí muy, 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 muy importante esto, es para consolar a otros con el consuelo que hemos recibido. Segunda de Corintios capítulo 1, los primeros 10 versículos hablan de Pablo fue consolado para consolar a otros, para que esos otros consuelen a otros. Entonces es un ciclo virtuoso del consuelo, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la gente? La gente dice, el Señor me consoló, pero se queda ahí. No, no, el Señor te consoló para consolar a otros y para que esos otros consuelen a otros, ¿ya? El Señor te perdonó para perdonar a otros,
para que esos otros perdonen a otros. Un ciclo virtuoso. El Señor te ha bendecido para que bendigas a otros, para que esos otros bendigan a otros. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vivamos la depresión? Buscar el rostro del Señor, llorar en su presencia. En el librito, yo les recomiendo a los hermanos que lloren durante media hora, una hora, y después de haber llorado, llorado, llorado en la presencia de Dios, llorando nomás, van a experimentar una pequeña voz apacible, una extraña idea, y que van a saberse consolados por la palabra de Dios. Porque cuando buscamos el rostro del Señor de manera sincera, con nuestras lágrimas, Dios guarda esas lágrimas en su redoma. Y fíjate, una y otra vez estoy volviendo a la palabra, una y otra vez estoy volviendo a las promesas de Dios, y una y otra vez estoy diciendo, Dios es Dios fiel, aún en la depresión. Si estás en depresión, yo te digo, Dios te va a enseñar, déjate enseñar, ¿ya? Dios te está enseñando, déjate enseñar. No te pongas orgulloso, no endurezcas tu corazón. Déjate moldear para llegar a ser como Cristo es. Entonces, podríamos decir básicamente que cuando hablamos del asunto de la depresión, no es algo inevitable, es algo que sí o sí llega a la vida de la persona, este, pero quizá el asunto tiene que ver más con cómo lidiar con esto, o sea, es una situación que va a llegar sí o sí, o sea, van a haber momentos de tristeza, de ira, no permanente, o creo que el asunto es cómo deberíamos nosotros ver, en este sentido, lo que yo entiendo, lo que estaba planteando, es que nuestra cosmovisión del mundo, o sea, nuestra cosmovisión va a determinar, en cierta manera, cómo vamos a reaccionar frente a las circunstancias. Y en este caso, sobre todo de Dios, es decir, o nuestra teodicea o nuestra forma en cómo vemos a Dios en su providencia, va a hacer que actuemos de una forma o que esa depresión permanezca de modo más continuo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, los consejos generales a los cristianos que están en un estado de depresión? Por ejemplo, si alguien está viendo este video y está en una situación de depresión, en cualquiera de los síntomas que tenga, para lidiar con esto, tanto en el presente como, o por ejemplo, un hermano que de repente dice, bueno, yo me siento bien, gloria a Dios, pero ¿qué pasa si yo en algún momento llego a estar en ese estado de depresión? ¿Cómo hago para lidiar con ello? Bueno, como escribí un libro, yo les diría, compren el libro y trabajen en el libro, ¿ya? Exacto, A todo cómprenlo. esto, a todo Ah, esto, ese libro tiene que ser trabajado con otro libro que habla sobre el Evangelio. El librito que habla sobre el Evangelio se llama, que también es un manual de discipulado, Tu Evangelio definirá tu discipulado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Evangelio también va a definir, como yo entiendo el Evangelio, va a definir cómo voy a enfrentar el proceso depresivo, ¿ya? He estado tomando conciencia de que Cristo, cuando entra ante el trono de la gracia de Dios, me llevó con él. Y yo levanto mis ojos al cielo y le digo, Señor, yo estoy en tu presencia, en Cristo y por Cristo. Gloria a ti, Señor. Y si te das cuenta, puedo decir lo mismo, pero ahora con lágrimas. Señor, yo estoy en tu presencia y estoy pasando esto tan difícil, pero yo sé que estoy en su presencia. Y entonces la presencia del Señor, saberme en su presencia, tiene consecuencia a nivel emocional, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo puedo adorar al Señor con mis lágrimas y adorar al Señor con mi risa, ¿ya? Y cuando me transformo en adorador, el proceso depresivo que estoy viviendo o el proceso de éxito que estoy viviendo, no importa cuál sea, va a ser utilizado por el Señor para moldearme. Pero si yo no quiero ser moldeado, si yo no quiero que las cosas cambien, si no quiero avanzar, ni crecer, ni madurar, y quiero aferrarme a lo que siempre tuve, entonces la depresión va a durar más tiempo, ¿ya? Entonces, fíjate otra vez, ¿quién es tu Dios? ¿Quién yo soy para Dios?
¿qué sentido tiene lo que estoy viviendo? ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido el ser moldeado a la imagen del Hijo de Dios. Pero es que yo no quiero ese sentido, es que no tenemos opción. Ese ha de ser el sentido del todo Hijo de Dios, el ser transformado a la imagen de Cristo, ¿ya? Pero si yo me rebelo contra ese sentido, mi proceso depresivo va a continuar, ¿ya? Ahora, son pequeñas decisiones también que debo tomar, como respecto a mi enojo, que está enraizado con mi concepto de lo que es justo o no es justo, ¿ya? Y ahí otra vez, nuestra teología que traigamos va a determinar mis procesos depresivos, cuánto va a durar, ¿ya? O sea, podríamos decir que en ese sentido, cuando usted menciona sobre el asunto de la teología y la manera como nosotros vemos las aflicciones o estas circunstancias que se dan, si nosotros no la afrontamos con la perspectiva correcta, no va a dar fruto que Dios espera que dé. Como bien dice, que es ser transformado a la imagen del Hijo. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos restringiendo el propósito de Dios, que es transformarnos a la imagen de su Hijo al tener una perspectiva equivocada de las circunstancias de la vida. Entonces, si nosotros en vez eh, de saberlo llevar de la manera apropiada, con la cosmovisión correcta, con la perspectiva correcta de Dios, que Él está de nuestro lado y que Él permite que todas estas cosas ocurran para nuestro bien, entonces quizás allí sí vamos a ver lo que es el fruto de ello, que es no tanto que seamos felices en el sentido de que, porque siempre vamos a tener aflicción en esta vida, pero sí que al menos crezcamos espiritualmente, se cada vez semejante a Cristo y que podamos eh, crecer en ese amor a Él, porque al final de cuentas Dios lo que quiere es que crezcamos en amor a Él y al prójimo. Fíjate, cuando tú dices eh, eh, respecto a ser feliz, las personas lamentablemente asumen que el propósito de la vida es la felicidad, ¿ya? Pero en realidad el propósito de la vida es glorificar a Dios. El propósito de mi vida inclusive es la santidad, ¿ya? No es mi felicidad. El propósito no es mi gloria, es la gloria de Él. Pero en este mundo postmoderno, una de las definiciones de justicia es que lo justo es que yo sea feliz. Pero la vida se encarga de decirme de que esa definición de justicia está absolutamente errada. Mi propósito en la vida no es lograr mi felicidad, ¿ya? Mi propósito en la vida es glorificar a Dios a través de mi santidad, ¿ya? Entonces, haciéndolo cortito, tu propósito no es tu felicidad. El propósito de Dios no es tu felicidad. El propósito de Dios es su gloria y tu santidad. Y entonces cambia el enfoque de la vida, ¿ya? Ahora, detrás de eso, se obtiene como consecuencia de esa búsqueda de su gloria la felicidad personal. Pero no es la prioridad la felicidad. Claro, porque eso sería centrarlo demasiado en el ser humano, como si fuera el fin último de todos, ¿no? Pero eso hacemos en nuestra cabeza. Sí, exactamente. Bien, hermano, aprovechando aquí con algunas preguntas, bueno, a los que están conectados, si tienen alguna pregunta relacionada con esto, pueden dejarla, pones pregunta y hacen su pregunta. Aquí Richard hace la siguiente pregunta, dice, aparte de la tristeza, también se siente fatiga de cambio de apetito y el sueño y falta de interés en actividades que antes disfrutaban. O sea, pero si ese serían, me imagino que la pregunta es si esos son algunos de los síntomas que se puede experimentar. Como dije, son, eh, el diagnóstico es descriptivo. Eh, Dentro de la descripción de lo que él está poniendo acá es cuánto cantidad de tiempo lleva, ¿ya? Si es una semana, es diferente a que si lleva un mes, ¿ya? Si lleva más de un mes, dependiendo qué libro consulte, porque algunos manuales hablan de un mes, otros hablan de 3 meses, te van a dar el título depresión.
El problema es que uno, cuando lo diagnostican con depresión, se pone el cartelito, tengo depresión, y no asumo responsabilidades. ¿Por qué? Porque adscribo a la pastillita que me va a solucionar los problemas, cuando en realidad la solución del problema pasa por pensar diferente respecto a Dios, pensar diferente respecto a mí mismo y pensar diferente respecto al propósito. ¿Ya? Y también está el tema de perdonar, asumirse perdonado y no buscar venganza, modificar el concepto en mi cabeza de lo que es justo y de qué es la justicia. ¿Ya? Entonces, sí, esto que está describiendo Richard es parte de la sintomatología de alguien con depresión. Ok, perfecto. Una última acá, esta es un poco más técnica por lo visto. Dice, ¿es verdad la desregulación de los neurotransmisores, alteraciones en el funcionamiento de los circuitos cerebrales, cambios en estructura cerebral, inflamación y estrés oxidativo? Me imagino que tiene que ver Tiene con, que ver con la alimentación y con el estrés. Sí, entiendo la pregunta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas teorías están, la desregulación de los neurotransmisores, el tipo de alimentos que estás comiendo. Las teorías hablan sobre de qué manera el estómago está relacionado con tu cabeza y de qué manera todo lo que, e inclusive los ejercicios que hagas o dejes de hacer, eh, facilitan o no los procesos depresivos. ¿Ya? Pero desde la perspectiva bíblica, eh, tenemos que decir, a ver, ¿esto es verdad o esto es teoría? Bueno, lo que el hermano planteó es lo que los teóricos están diciendo. ¿Y quiénes están aprovechando de esto? Las grandes farmacéuticas. ¿Para para qué? ver, venden más. Vender más. ¿Ya? En realidad, lo que yo te estoy diciendo es, ok, si estás de sobrepeso, sí te vas a aislar más de la gente, sí vas a interactuar menos, sí necesitas un ayuno cada cierto tiempo para orar y llorar en la presencia de Dios, sí tiene consecuencias. Si te centras demasiado en ti mismo, por supuesto va a tener otras consecuencias. Pero si te centras en ser un adorador, en ser disciplinado con los alimentos que estás comiendo, si te centras en no la búsqueda de la satisfacción de tus deseos y de tu felicidad, sino buscar la gloria de Dios en todos los aspectos de tu vida, empiezas a cambiar la forma en que ves la vida. ¿Ya? Ahí dijeron, el mejor medicamento es Cristo. Claro, él dice, vine a los, bueno, aunque yo sé que podríamos mencionarlo, no sé, podemos decir que la depresión se podría llamar como enfermedad, pero de forma metafórica, ¿no? En un sentido metafórico, bueno, tienes que Yo, tu alma ser curada, ¿no? sí, es verdad. Escribo creo que en el capítulo 14 menciono que la depresión el concepto de depresión podría verse como una construcción social, ¿ya? Entre el médico que la diagnostica y la persona que viene a consultar. Pero al ser una construcción social, no es una realidad biológica, ¿ya? Aunque queramos darle todos los aspectos teóricos de los desequilibrios químicos, de los problemas de neurotransmisores, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso parte de una cosmovisión materialista o naturalista, donde no existe el alma como una realidad inmaterial, ¿no? Ujú. Básicamente por eso tratan de explicarlo todo desde el aspecto fenomenológico, y no, o sea, no ven que existe esa dualidad en el ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, como usted bien dice, tratan de buscar las soluciones solamente desde el campo fenomenológico, o sea, el campo sensible, es decir, a través de las medicinas, pastillas, porque cree que el ser humano está constituido única y exclusivamente de materia, y el ser humano, bueno, al menos nosotros entendemos que aparte de tener un cuerpo material, hay una realidad inmaterial que es el espíritu, el alma humana. Por lo tanto, también esa parte
juega un papel importante en lo que tiene que ver con el tema de la depresión. Así que si se ignora esto, se estaría simplemente tratando por encima, ¿no?, al ser humano, pero no se va al fondo, como usted bien dice, que es un, por lo que yo puedo notar, es un problema de perspectiva de la realidad respecto a Dios. También tiene que ver con el deseo de obedecer o no a Dios, porque a veces la desobediencia puede resultar en esto también, el estado continuo de este estado de desobediencia. También vemos que esto va a resultar en que las personas no cumplan la voluntad de Dios para sus vidas, que es, por ejemplo, se transformar la imagen de Cristo. Y bueno, también vemos que, pues obviamente algunos, en el caso que usted menciona, algunos casos de la medicina podrían ser algunos paliativos, pero realmente no son algo definitivo, ¿no? Podemos que realmente es un problema más espiritual y se tiene que tratar espiritualmente, y la escritura nos ofrece la solución, que es Cristo, ¿no? En este caso es ver a Dios como nuestro ayudador, como el Dios fiel que está de nuestro lado, y eso va a cambiar todo. No va a significar, como usted bien dice, por lo que entiendo, de que ahora las personas, si yo trato con la depresión, ahora voy a estar toda la vida feliz. No es así. Van a haber igual momentos de tristeza, pero la cuestión es, y de enojo, la cuestión es cómo vamos a lidiar con ellos. Si tenemos la preparación adecuada, si estamos armados, por así decirlo, con las armas del espíritu, con las armas que están en la palabra, entonces ahí vamos a saber lidiar con estos problemas que sí o sí van a venir, ¿ok? Sea por un lado o por otro van a venir, y la idea es que nosotros estemos preparados para esta circunstancia. Excelente resumen. Bueno, traté de más o menos sintetizar lo que estaba entendiendo, lo que usted estuvo comentando. Salud por acá, dice: yo lo grito a los cuatro vientos, Cristo me sanó. Él dice exactamente, Cristo le dijo: vine a los que estaban enfermos, no a los sanos. Así que Cristo también es nuestro médico, ¿no? Ahora, Dime. eh, tenemos que tener cuidado, de no tener una actitud farisaica respecto a los hermanos o hermanas que están viviendo procesos depresivos. Porque, insisto, todos los vamos a pasar, todos los vamos a vivir. Y como vamos a vivir, si nos sometemos a Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si nos vamos a someter a Dios y a su palabra, vamos a encontrar consuelo con el propósito de consolar a otros con el consuelo que hemos recibido, ¿ya? Y tenemos que tener una actitud humilde frente al otro que está viviendo el proceso depresivo. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que significa vivir un proceso depresivo, ¿ya? También sé lo que significa ser consolado. Entonces yo puedo colaborar con Dios en esto de consolar a otros para que otros sean consolados. Ahora, acuérdate, eh, el ejército está persiguiéndonos y está el mar rojo delante. No tengo permiso de poner a Dios en la silla de los acusados. David pecó. El pecado también es una de los gatillantes de procesos depresivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estuvo mucho tiempo sin confesar y alejarse, y se alejó y de su pecado se mantuvo en esa situación. Elías, un trabajo excesivo, con mucho desgaste físico y emocional. Eso también produce procesos depresivos. Entonces tengo el pecado y el desgaste físico y emocional. Y en el caso de, 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 de Jonás, él vivió este enojo porque Dios no destruyó a Nínive, ¿ya? Y entonces, ¿el enojo también produce depresión? Sí, sí, sí. El enojo también. Cuando Dios no cumple mis expectativas de mandar fuego del cielo contra esta ciudad. Ahí Dios me dice, tú no sabes a qué espíritu perteneces, ¿ya? No seas boanerges para tus cosas. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios debe ser ese nuestro propósito también, la restauración. Siempre la restauración del otro. Si nosotros buscamos la restauración del otro, nosotros somos restaurados también. Un círculo virtuoso. Exacto. Una última pregunta acá, bueno, no es tanto pregunta, aunque creo que sí, es aquí. Pastor, yo sufro de insomnio, no sé si es depresión o ansiedad o estrés, siempre pienso en el trabajo, tengo demasiado, menos que debe ser demasiado trabajo.
Yo lo que hago, lo que yo te recomiendo, Willy, es, Dios me está despertando. Yo lo que empiezo a hacer cuando Dios me despierta, fíjate la atribución que yo hago. No estoy por insomnio porque tengo exceso de trabajo. No estoy por insomnio porque estoy pasando problemas. Estoy con insomnio porque Dios me despierta para hablar conmigo. Entonces, como Dios me despierta para hablar conmigo, doy otra atribución, ¿ya? Entonces empiezo a escuchar la Biblia. Me pongo mis audífonos para no molestar a mi esposa y empiezo a escuchar la Biblia. Pero ¿qué pasa? La carne no quiere escuchar la Biblia. ¿Y qué ocurre? Me quedo dormido, ¿ya? Entonces, fíjate, Porque te dice, bueno, si vas a escuchar la Biblia, mejor me vuelvo a dormir otra vez. ¿verdad? Entonces, es como decir, ya estoy pensando en que no tengo trabajo, no tengo, o me levanto a orar, o me quedo escuchando las escrituras. Y la carne no quiere ninguna de las dos cosas. La carne quiere solamente que gaste energía por gastar energía. Pero si yo ocupo la energía que estoy teniendo ese minuto, que me mantiene despierto, para algo del reino, la carne va a decir, anda a dormir, duermo. ¿Ya? Es no jugar el juego de la carne, sino que utilizar esto, de la energía que me está produciendo esto, someterla a Dios, resistir al diablo, y el diablo huye. ¿Ya? Amén, amén. Muy bien, muy bien. Bueno, hermano, ya hemos llegado al final de este video. De verdad es un gusto tenerte aquí. Invito y nuevamente a las personas que van a ver esto después y los que están viendo ahora que pues le den like, si quieren compartirlo en sus redes sociales. Dice aquí, gracias, lo intentaré. Bueno, esperemos que aproveches. Está bien, que Mira, bueno. la primera noche no va a resultar, la segunda noche no va a resultar, pero te garantizo de la quinta noche va a resultar. ¿Ya? Y busca los pensamientos que Dios te va a dar en ese tiempo. ¿Ya? Exacto. Bien, entonces el punto es que ya hemos visto un poco sobre este tema, me parece muy interesante y agradezco al hermano por haber venido. De verdad quería tener un poco de este contenido en el canal. De todas maneras, los que quieran conocer más el tema pueden comprar los libros que él tiene en Amazon, ahí estar más al tanto del asunto. Bueno, a invitarlos que, como digo desde el principio, a que lean este tipo de contenido para que YouTube lo recomiende. Ahora, ¿qué puedes decirnos para resumir o para despedirte antes de terminar el video para los hermanos, a todos los que de repente están buscando este tipo de información? El otro día me preguntaban respecto a cómo lograr paz mental, una hermana, en un live. Y cómo ser libre, otro me preguntaba cómo ser libre de la depresión. Entonces yo le decía, renuncia a ser libre de la depresión. ¿Ya? Renuncia a conseguir la paz mental. ¿Pero cómo? Sí, sí, porque aún la persecución de ser libre de la depresión se transforma en un ídolo. Y la paz mental, el anhelar la paz mental, se transforma en un ídolo. Entonces caminamos hacia el budismo u otras religiones orientales buscando la paz mental. Acá en Estados Unidos hay clases de yoga en iglesias evangélicas buscando la paz mental. Entonces, como, ¿de qué nos estamos, de qué están hablando? Ocurre que cuando yo tengo un buen propósito y ese buen propósito se convierte en mi razón de ser, estoy cayendo en una relación idolátrica. Y en es como buscar los peces en vez de buscar a Cristo. Busco a Cristo por los peces y porque Él multiplica los panes. Y entonces ya mi búsqueda de Él no es auténtica. Pero hay un concepto que desarrollo en el capítulo 14 o 15 del libro y que habla sobre, que hubiera sido interesante hablarlo, y con esto concluimos, relatos funcionales. Los relatos funcionales son lo que me ha pasado en la vida
Ejemplos, no son mis ejemplos, pero fui violado, me golpearon cuando niño, no importa los ejemplos graves que haya vivido. Viví violencia familiar en mi casa, mi papá era borracho, no importa lo que haya sido. Supieras todo lo que viví, ¿ya? El título de mi libro, o de esta historia que estoy contando, de mi relato. Entonces entenderías por qué yo soy así. Y fíjate, hago un relato para respaldar mi actitud actual. Por eso yo soy así. ¿Qué hace Dios con el niño violado? ¿Qué hace Dios con la niña abusada? ¿Qué hace Dios con esta persona que ha sufrido tanto? Lo pone en la cruz. No tiene arreglo. Y como no tiene arreglo, Dios lo crucifica en Cristo. Y tiene una nueva creación. Lo resucita en Cristo. Cuando Cristo resucita, el que llega a Cristo resucita en él. Y entonces tengo un nuevo relato. El problema es que la gente se relata con su antiguo hombre o Con el antiguo viejo mujer, Adán. ¿ya? Y este relato antiguo respalda mi pecado de hoy. Y la Biblia, desde esta mirada, no me da derecho para respaldar mi pecado de hoy. O sea, que yo haya sido violado, que yo haya sido golpeado, que mi padre haya sido borracho, no me da respaldo, porque soy una nueva criatura. No da respaldo a mi pecado. Me tengo que responsabilizar de abandonar mi pecado de enojo, de ira, de maledicencia, de malas palabras, de gritería. Oye, detente, porque eres una nueva creación en Cristo. ¿Ya? Creo que eso es de los capítulos más bonitos, porque ese relato funcional pasa a ser un ídolo que guía mi vida, ¿ya? Y al cual debo renunciar. Mi relato comienza en el Cristo resucitado. Eso, hermano. Guau, muchas gracias, hermano. De verdad, estoy muy contento por que estés aquí. Nosotros no tenemos mucho contacto así en redes sociales, que tengamos, digamos, como una amistad que de repente uno forma con otros en redes sociales, pero realmente los posts o muchas cosas que ven en redes sociales, siempre veo lo que publicas y de verdad que creo que es edificante para muchas personas, por eso yo siempre tomo en cuenta lo que colocas y bueno, esto también otros hermanos lo tienen que conocer y por eso me sentí motivado a compartir este tema en el canal, nunca lo había tratado y bueno, como usted ya conoce más ese tema, me pareció muy relevante. Así que a los que se están ahora, suscríbanse, denle like y Dios mediante nos vemos en la próxima. Para el lunes, si Dios lo permite, voy a traer un breve estudio sobre el padre Abraham. Y bueno, espero que también los que quieran estar interesados en eso eh, estén presentes ese día. Así que nos vemos en la próxima y bendiciones.